Bienvenidos a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta. En esta ocasión vamos a Argentina 40 años después del final de la dictadura. Este es el camino de reconstrucción para sanar las heridas de los crímenes de guerra cometidos entre 1976 y 1983. Los hechos se remontan a la época de la llamada Guerra Sucia, durante la cual miles de argentinos considerados opositores políticos fueron secuestrados por la junta militar. Muchos fueron torturados y luego arrojados aún con vida desde aviones al Río de la Plata. Estos fueron los célebres vuelos de la muerte. Muchos cadáveres nunca han sido encontrados y los grupos de derechos humanos estiman en 30.000 el número de desaparecidos. En el reportaje, los padres de los protagonistas fueron policías o militares durante esta dictadura. Desde entonces han sido acusados y en ocasiones condenados por crímenes de lesa humanidad. Tras varias décadas de silencio, sus hijos han decidido hacerse oír y contar públicamente el secreto familiar. Al repudiar a sus padres, desean situarse del lado de la memoria para la verdad y la justicia. ¿Cómo reconstruirse cuando descubren que su propio padre es culpable de torturas, asesinatos y violaciones? ¿Cómo encontrar un lugar junto a los hijos de las víctimas? Esta es la historia. En este sitio de memoria que está sobre el río. Acá no puedo dejar de reflexionar, de imaginarme, de sentir repudio, ¿no? Náuseas. En el Parque de la Memoria de Buenos Aires, en estos muros de hormigón, están los nombres de miles de argentinos desaparecidos bajo la dictadura militar. Durante los vuelos de la muerte de finales de la década de 1970, los opositores políticos eran drogados y luego arrojados vivos desde aviones a las aguas que rodeaban la capital. Tendría entre 4 y 10 años. Era muy chica, ¿no? Así que la información circulaba con dificultad. Y en ese sentido, espacios como este ayudan a elaborar esa historia tan siniestra, tan trágica. La mayoría de los cuerpos nunca fueron encontrados. Los grupos de derechos humanos estiman en 30.000 el número de desaparecidos. Este pasado sigue siendo doloroso en el país. Está el sufrimiento de los descendientes de las víctimas, pero también el de otros, aquellos cuyas familias estaban en el lado equivocado de la historia. Yo soy hija de un aviador de los vuelos de la muerte. Desde conocer de esta responsabilidad de mi expadre, me denomino exhija, porque no le permito ser mi padre. Florencia Lancé creció en un barrio acomodado de la capital, ajena a la violencia de la época, y sin embargo, todos los años su padre organizaba cumpleaños en el campamento militar donde trabajaba. El espacio está preparado para una fiesta infantil, con globos, todo esto que se ve en un cumpleaños infantil, pero esto está inserto dentro del Campo de Mayo, a unos metros de la pista de donde salían los vuelos de la muerte. Todo cambió cuando cumplió 11 años, cuando un amigo le explica que no puede asistir a su cumpleaños. Planteándome que no podía venir porque en el lugar donde yo festejaba los cumpleaños asesinaban gente. Y bueno, fue una información para mí muy fuerte, muy impactante. Y sí, lo que hubo fue una consulta en ese momento a mi expadre. Fue una respuesta que no fue de negar esta información, sino de decirme que ellos eran oficiales del ejército, entrenados para determinadas prácticas. Siendo una joven adolescente, Florencia tardaría años en darse cuenta de la gravedad de su confesión. Cuando alcanzó la mayoría de edad, rompió todo contacto con su padre. No volvería a saber de él hasta 25 años después, cuando fue condenado a cadena perpetua. No hay manera que me entre en la cabeza lo que hizo, que la misma persona que yo quería, con la que jugaba, con la que nos reíamos, esa misma noche, después que me dejaba a mí, fuera a pilotear un avión donde tiraban personas vivas al mar o al río. No hay manera que se lo perdone. En Argentina no es la única hija de un verdugo que quiere hacer oír su voz.
Analia Kalinek ha creado una asociación. Reúne a familiares de criminales de guerra que, como ella, han decidido romper con su herencia familiar. Para adultos y también para las nuevas infancias. Nos organizamos justamente para manifestarnos en contra de la tradición, de alguna manera, de la tradición que nos ubicaba en el imaginario social dentro de la línea ideológica de nuestros padres genocidas. Ese día, en la Feria del Libro de Buenos Aires, Analia presentó un libro de un autor chileno inspirado en su historia personal. Dirigida a los niños, cuenta la historia de una familia de lobos cuyo padre resulta ser un asesino. Entonces, es un tema que no se aborda socialmente, que no se ha abordado socialmente y que está emergiendo recién ahora. Al final de la conversación, una joven se le acerca y se presenta como nieta de un criminal de guerra. Ella también es sobrina. Sí. Y te quedaste. Llegan muchos recuerdos muy fuertes. Bueno, qué bueno que te acercaste, qué bueno que te acercaste. No dejes de escribirme. Dale. La asociación de Analia cuenta ahora con más de 120 miembros en Argentina. Muy poco si se tiene en cuenta que más de 1000 personas han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad en el país. Por ello, estos actos públicos son esenciales para liberar este tema a un tabú. Analia escribió un libro sobre su relación con su padre, torturador durante la dictadura. Entendemos que a partir de nuestros testimonios van pudiendo surgir nuevos testimonios. Muchas veces y sin querer quedamos vinculados a estos mandatos de silencio que nos llegan impuestos por cuestiones familiares, pero al ver que hay otros que lo han hecho, genera otro campo y otras posibilidades de pensamiento. Analia es una mujer rebelde, una niña desobediente, de ahí el nombre de su asociación, Historias Desobedientes. La desobediencia viene en un primer momento a estos mandatos de lealtades familiares, ¿no? A estos mandatos que nos ubican indefectiblemente acompañando a estos padres genocidas y que nosotros venimos como a refutar. Su colectivo, el primero de este tipo en el mundo, se creó hace 6 años en un momento en que una ley causaba controversia: reducir considerablemente las penas de prisión para los verdugos de la dictadura. Analia y un puñado de sus compañeros decidieron manifestarse, identificándose por primera vez como hijos de criminales de guerra. Fue muy impactante ver la reacción de las personas cuando leían nuestra bandera, ¿no? Se acercan 2 señores a decirnos que tengamos cuidado porque habíamos escrito mal la bandera, porque si no se podía pensar que nosotros éramos hijos de genocidas. Entonces, y se quedaron perplejos, ¿no? Como algo difícil de concebir. 1 o 2 veces al mes, los miembros de la asociación se reúnen por videollamada para debatir el futuro del colectivo. Sí. Estamos pensando, Gonza, en armar un videíto institucional. Bueno, sí, estaría buenísimo. Algo de 2 minutos que nos sirva como presentación y para socializar por las redes. Cuando ya tengamos fecha, por ahí nos... Compartir ideas en grupo ha ayudado a estos argentinos a salir de su soledad. Es el caso de Leonardo Miranda, miembro de la asociación desde hace 4 años. Para encontrarnos con él viajamos más de 1000 kilómetros hasta la ciudad de Mendoza, en el noroeste del país. Lugar del sintetizador, Mendoza, Argentina. Nos citó en el Departamento 2 de Información, un antiguo centro de tortura. La dirigió el padre de Leonardo durante la dictadura. Al menos 200 personas fueron secuestradas allí. Hoy es un sitio de la memoria y bueno, es un lugar muy tétrico, con una energía muy difícil de sostener. Leonardo pasó 42 años de su vida en la más absoluta ignorancia, hasta que su padre fue detenido y juzgado por crímenes de lesa humanidad en 2012. Fui prácticamente a todas las audiencias, escuché los testimonios, pensando que en algún momento él iba a quedar absuelto, iba a surgir de la documentación, de los testimonios, de que él no había tenido nada que ver en los procesos de desaparición, detención y homicidio. Fue sucediendo todo lo contrario, fue confirmando de que no había manera de que él no pudiera ser responsable directo. Es testigo de la cadena perpetua de su padre.
Aprueba la sentencia, a pesar de las presiones de su familia. Siendo muy incomprendido por mis hermanos y otros familiares que no aceptan que mi mirada esté puesta más en la defensa de los derechos humanos que en la defensa de mi padre, como que hay una traición. Es una traición para ellos. Para rehacer su vida, Leonardo recurrió a un psicólogo hace 9 años, la única forma que tiene todavía hoy de no hundirse. Cuando ya había iniciado el juicio, empecé a sentirme con falta de oxígeno. Estaba la vida en juego en cuanto lo que estaba en crisis era mi padre, mi historia, mi familia. Su lucha era salvar al padre. No podía entender aún que ese padre entusiasta, alegre, y su música y su guitarra y sus amigos tuviera que ver con este otro que estaba descubriendo. Está diluida, desdibujada la vocación. Los Aires sí es departamento. Leonardo vive dividido entre dos imágenes, la del padre verdugo y la del padre benévolo. A pesar de ello, lo visita todos los meses. El exsoldado cumple condena en su casa a pocos kilómetros de distancia. Hasta el día de hoy, que estamos a 10 cuadras de la casa de mi papá, si yo estoy dudando si paso a saludar o no paso a saludar. Esa contradicción está presente todo el tiempo y tengo la certeza que va a ser así hasta que mi papá se muera. Analía ha elegido un camino diferente para superar su traumático pasado. Empezó a reunirse con supervivientes de la dictadura y familiares de las víctimas. Y entonces Matías entró en su vida. ¿Qué haces, Mati? Hola, gracias por recibirnos. Qué lindo estar acá. ¿Están con hambre? Ambos se conocieron hace años en una conferencia. En aquel momento no sabían nada del vínculo que les unía. Yo no sabía que tu mamá y tu papá estaban desaparecidos en el Atlético y vos tampoco sabías a priori que mi papá había sido condenado por crímenes en el circuito atlético Banco y el Olimpo. Eso fue como también un descubrimiento que nos agarró medio desprevenidos. Un poco fuerte. No era una hija de genocida en general, de alguien, sino que era de alguien que tenía responsabilidad en el circuito represivo por el cual habían pasado mi papá y mi mamá. Sí. A pesar de este enorme abismo, Analía y Matías han conseguido forjar un fuerte vínculo de amistad. El encuentro con Analía, yo lo viví como una victoria y como un desafío. Como una victoria porque Analía no salió lo que el padre hubiera querido que salga. Y un desafío porque en el momento en que nos conocimos no sabía mucho quién era Analía. Hubo así una cuestión de confianza, ¿no? En esos encuentros aparece en nuestra condición de hijos de genocidas como un alivio y eso me parece que es súper sano, súper reparador para la sociedad, ¿no? Matías aún no sabe dónde están enterrados los cuerpos de sus padres. Su dolor se agrava aún más al enterarse años después de que su madre estaba embarazada en el momento de su secuestro y que por tanto podría tener un hermanito o hermanita en algún lugar. Este año Argentina celebra 40 años de democracia y la labor de recuerdo se extiende por todo el país a los teatros. Nicolás Ruarte es un director de 33 años, cuyos 2 abuelos participaron activamente en la dictadura. Crea una obra de teatro en la que cuenta su historia y su búsqueda de la verdad. Voy al abuelo en vez de repetir la boludez que se dicen por ahí. Esta es una de las escenas que siempre más me llega. La letra es toda mía porque es básicamente una recopilación de distintos momentos de mi vida hablando con mi abuelo y su punto de vista de lo que fue la verdad y la dictadura. O sea, al menos mi abuelo y la mayor parte de los militares nunca se arrepintieron y un poco esto es
Este tango es mostrando eso, ¿no? Mostrando los tipos orgullosos de lo que hicieron. ¿A quién le importan un par de desaparecidos, va? Si nunca fueron 30.000, apenas he ganado 1.000. Acá tenés la lista, sino que es mí. ¡Juro a la patria! Si eligió utilizar el arte como medio de activismo fue para librarse del peso de su herencia familiar, pero también para impedir que resurja la ideología de la dictadura. El silencio beneficia a los poderosos y a los militares, y lo mejor que podemos hacer es hablar de estas cosas, seguir revolviendo el pasado y seguir contando las historias de todos los ángulos y puntos de vista que sea posible. En el extranjero, en países que han vivido la dictadura, las palabras de estos hijos y nietos de criminales de guerra inspiran a otros con historias similares. En Sudamérica y Europa, los descendientes de verdugos también empiezan a poner fin a la ley del silencio. Gracias por acompañarnos en esta edición de Boleto de Vuelta desde Argentina. Visitamos Buenos Aires 40 años después de la dictadura, conocimos a los hijos de los genocidas, como se autodenominan, y seguimos el largo camino hacia la reparación que han tenido que recorrer al ser hijos de policías y militares que violentaron a la población civil. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web france24.com para ver esta emisión y las anteriores. Hasta la próxima.